Vamos a hablar ahora de un tema que lleva por título la oración que transforma. En primer lugar, nosotros debemos de saber, hermanos, que la comunión con Dios que cambia la vida del creyente es la oración que transforma, ¿verdad? Está basado en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, hoy le damos toda la honra y toda la gloria porque usted está con nosotros como lo ha hecho siempre. Bendice esta palabra, llénala de su poder y que sea el Espíritu Santo hablando por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, la oración es uno de los privilegios más grandes que Dios ha concedido a sus hijos. Es el medio por el cual el creyente entra en comunión con nuestro Padre Celestial, expresa su adoración, presenta sus necesidades e intercede por otros y fortalece nuestra vida espiritual. No obstante, aunque todos los cristianos reconocen la importancia de la oración, no todos desarrollan una vida constante y profunda de comunión con nuestro amado Dios. Desgraciadamente, nosotros vivimos en una sociedad que se caracteriza, hermanos, porque toda obra precedida por los hombres y mujeres creen que todo lo que aquí se hace en esta tierra es la solución a nuestros problemas, cuando no es así. Es la oración la que hace posible, hermanos, que ocurran grandes cosas y sobrenaturales en esta tierra. Esa oración, hermanos, de esos hombres no cambia el carácter de Dios ni obliga al Señor a hacer nuestra voluntad. La oración que transforma, hermanos, el corazón del creyente verdaderamente fortalece la fe, alinea su voluntad con Dios y lo capacita para vivir conforme a los propósitos divinos o de nuestro Señor Jesucristo. Y el mayor ejemplo de oración la tuvo nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él hizo una oración muy importante antes de morir, que la cual nos dejó escrita en su palabra. Nosotros, hermanos, vamos a ver cómo la oración es una expresión de nuestra dependencia de Dios. Filipenses 4, versículos 6 al 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas gracias, hermano. Amados hermanos, el apóstol Pablo escribe a una iglesia que enfrentaba diversas dificultades, como es la iglesia de los filipenses. En lugar de invitarla a vivir dominada por la ansiedad, les enseñaba que deben llevar todas sus preocupaciones delante de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la oración es el reconocimiento de que nuestras fuerzas son limitadas. Por eso nosotros debemos de orar, porque nuestras oraciones son limitadas, hermanos, y que necesitamos de la intervención de nuestro Dios. Por eso es que debemos doblar nuestras rodillas, porque le estamos diciendo al Señor cada vez que doblamos nuestras rodillas y oramos, de que nosotros necesitamos de Él. La promesa no es que
nos desesperemos, hermanos, por las dificultades, sino que Dios, amados hermanos, por medio de la oración, nos concede ese poder sobrenatural que hace posible que en nuestro corazón se guarde, hermanos, ese poder y ese gozo y esa confianza y esa seguridad de que Él, hermanos, responderá ante nuestra petición. No es para todo creyente el que haya una respuesta eficaz en la oración, porque para poder recibir nosotros una respuesta eficaz, debemos, hermanos, tener primeramente nuestro espíritu quebrantado ante nuestro Dios. Quebrantar nuestro espíritu, hermanos. Y lo primero que tenemos que hacer es humillar todo nuestro ser al Señor. Una iglesia que ora aprende a descansar en Dios, hermano, en medio de las pruebas. La ansiedad disminuye cuando aumenta la confianza en el Señor. El trabajo en la obra de Dios aumenta la fuerza y la seguridad de que Dios nos contesta, hermano, porque en la medida en que nosotros trabajemos para la causa del Señor, Él nos responde y a nosotros nos fortalece en seguridad y fe. Pero cuando nosotros, hermanos, descuidamos el trabajo en la obra de Dios, téngalo plenamente seguro, hermanos, que cuando le oramos al Señor, esa oración no es eficaz. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que Jesús enseñó que la oración debe ser una prioridad. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Esto, hermanos, nos da un panorama de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Después de un día lleno de milagros que Él había hecho, enseñanzas y sanidades, Jesús no permitió que las demandas del ministerio sustituyeran su comunión con su Padre. Muchas veces nosotros estamos aquí, hermano, y nos impide la comunión los pensamientos. Estamos con pensamientos que nos están bloqueando el gozo en Jesucristo. Muchas veces los problemas le damos el primer lugar cuando precisamente debemos de darle a la palabra de Dios el primer lugar. ¿Y qué pasa? Que nos bloquean. Nos bloquean. Y déjeme decirle que la palabra de Dios es manantial de vida para nuestra alma. Y cuando nosotros nos bloqueamos, ese manantial deja de fluir en nuestra vida. La oración fue la fuente de fortaleza espiritual de nuestro Señor Jesucristo. La oración fue, hermanos, para los profetas, la fuente espiritual de vida. El poder para servir nace primero con la presencia de nuestro Dios. Y la presencia de Dios, hermano, viene por medio de la palabra. Porque la palabra es la fuente sin igual de la fe. La oración, además, hermano, transforma nuestro carácter. Lucas 22, del 41 al 42 nos dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Cuando nosotros lanzamos una piedra, más o menos puede llegar a una cuadra, tal vez el que tiene fuerza. Pero el que ya no tiene fuerza, yo creo que le llega más o menos a menos de media cuadra. Pero yo me acuerdo que a nosotros nos decían: si querés ser un buen beisbolero, practicá tirarle piedra a los mangos.
Así nos decían. Y entonces, hermano, nosotros nos poníamos en acción a tirarle piedra a los mangos, a ver cuál le pegaba. Y así pasábamos todo el muchachero del barrio. Entonces, en el huerto de Getsemaní, Jesús expresó con sinceridad el profundo sentimiento que enfrentaba. Sin embargo, amados hermanos, la oración no terminó impidiendo la voluntad de su Padre Celestial, sino que Él se sometió plenamente a ella. Él oró, Él pidió y Él quería que se le concediera lo que pedía, pero también se sometió a su voluntad. Muchas veces nosotros podemos pedir algo, hermanos, y no nos concede el Señor lo que pedimos. Probablemente usted está pidiendo actualmente algo y no se lo ha concedido el Señor, o probablemente ya lleva años y meses y no se le ha concedido. Pero si el Señor no se lo ha concedido, no es porque Él no quiera dárselo, porque Él tiene el poder para dar todo. Pero lo que pasa, hermanos, es que eso que nos quiere dar no nos conviene probablemente. Probablemente, hermanos, no nos conviene. Y eso fue lo que nos pasó a mi familia. Cuando perdimos nuestra propiedad, nosotros oramos, pagamos abogados, orábamos, y el Señor, hermano, no nos concedió lo que le pedimos. No lo concedió. Aquello se perdió, pero esa fue su voluntad. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Señor, nosotros le oficializamos ese regalo, esa propiedad que ellos tomaron, se la regalamos ante ti. Nada nos deben, porque al final nada es nuestro en esta tierra. Todo le pertenece a Cristo, todo le pertenece al Padre. Nosotros no tenemos nada en esta tierra, hermano. Nada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Concederle eso a esa gente que ni los conocemos en su mayoría. Conocemos a algunos, dos, pero al resto no los conocemos. Los que hicieron el daño. Pero nosotros se lo entregamos al Señor eso, hermano. Y a cambio le pedí otra cosa que me la concedió. Él se manifiesta de manera maravillosa. Me siento mejor lo que me concedió que eso, esa propiedad, gloria a Dios, que Él ejerció su voluntad en ella. Y que lo que nos concedió es mejor. Nos dio la legalidad de toda la familia y yo se la pedí. En mi hogar nadie estaba legal, hermano, en este país. En mi hogar. Nadie en esa época. Nadie. Y hermana Yadira sabe que así es. Nadie. Pero el Señor concedió lo imposible en nuestras vidas. Porque yo le dije, Señor, yo perdono y yo les doy esa propiedad a los quienes la tomaron, yo las oficializo, se las regalo y perdono. Y el Señor, hermanos, nos respondió en bendición. Cumplió su palabra. Maravilloso Dios. En el huerto de Getsemaní, hermanos, Jesús expresó con sinceridad el profundo sufrimiento que él estaba enfrentando. Sin embargo, la oración no terminó imponiendo su voluntad al Padre, sino que él mismo se sometió a esa voluntad, y nosotros debemos de hacer lo mismo. Someternos a la voluntad de Dios en medio de aquellas situaciones, hermanos, que nosotros quisiéramos forzar la voluntad de Dios para que se ejerza. Pero no es posible. Dios es perfecto en su voluntad y Él sabe por qué no nos concede aquello, hermano. Él nunca se equivoca, Él es perfecto. Pero también pídale usted a cambio otra cosa al Señor y Él se la va a conceder. Tal vez no le va a conceder eso, pero le puede conceder otra cosa
que para Él es mejor. Para nosotros tal vez no lo es, pero para Él es mejor. Aunque muchas veces Él nos conoce muy bien, pero Él puede conceder lo que parece imposible. Tal vez no es lo que usted está pidiendo ahorita. ¿Qué es más importante para usted en este momento? ¿Ese problema que está atravesando u otra cosa que quisiera que el Señor le resolviera? Póngase en el taller del Señor. Abunda, hermano, abundan muchas soluciones que Él tiene para nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es, hermano, con humildad, depositar en Él aquello que no se puede realizar. Hermano, porque si nosotros, es verdad, hemos orado por años, Señor, concédenos, pero tal vez tiene algo mejor para nosotros y no lo hemos visto con los ojos de la fe. No lo hemos visto. La oración, hermanos, precisamente fortalece la fe. Mateo 21:22 nos dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña la importancia de acercarse a Dios con fe. Pero la fe, hermanos, no consiste en exigir a Dios que haga nuestra voluntad, sino en confiar plenamente en el poder, su sabiduría y su fidelidad de Él hacia nosotros. Amados hermanos, la oración es verdad, fortalece nuestra confianza, no lo vamos a negar, porque nos recuerda que Dios sigue obrando, aun cuando no vemos inmediatamente la respuesta. Dios sigue obrando. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La oración y la fe caminan juntos, hermanos. La oración y la fe caminan juntos. La oración nos da victoria sobre la tentación. Mateo 26:41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Precisamente, amados hermanos, como la carne es débil, es que nosotros necesitamos, hermanos, doblar rodillas. Amados hermanos, nadie aquí tiene la solución a los problemas. Nadie aquí tiene la respuesta. Quien la tiene es Jesucristo. Pero Jesucristo quiere que nosotros doblemos nuestras rodillas, que le oremos a Él, que entremos a ese cuarto de guerra para guerrear contra la carne, hermanos. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Mateo 26:41, y habla nuestro Señor Jesucristo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso significa que como la carne es débil, yo tengo, hermanos, que guerrear contra la carne, pelear contra la carne. Porque la carne es un enemigo que, hermanos, si nosotros no doblamos nuestras rodillas en oración, nos puede dominar. Y nos lleva, hermanos, al fracaso y a la frustración. El Señor, cuando habló estas palabras, no las dijo para atemorizar a nadie, sino, hermanos, para que nos fortalezcamos en fe, para que nos fortalezcamos, hermanos, en confianza y seguridad y no tener temor.
La oración, hermanos, fortalece el espíritu para resistir las pruebas y las tentaciones. Dice el libro de segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros no tenemos, hermanos, que ser débiles en la fe. Aquí nuestro Señor Jesucristo dice que podemos ser débiles si dejamos de orar. Él no le está diciendo al cristiano valiente, tú eres débil y la carne te vencerá. Al cristiano que permanece en oración y vive la palabra de Dios, hermano, no es débil en la carne. No es débil en la carne. No lo es. Pero quien descuida la oración se vuelve más vulnerable al pecado y al desánimo. Ni las enfermedades, ni los problemas, por muy grandes que sean en el hogar y en nuestra vida, sean económicos, sean morales, sean sentimentales, sean espirituales, sean sociales, sean políticos, lo que sea, ni la muerte misma nos puede apartar del amor de Dios. Nada nos puede apartar, hermanos. ¿Por qué si yo tengo, hermano, un problema de enfermedad y yo puedo conectarme con Cristo, con la iglesia, lo voy a dejar de hacer? Si la palabra de Dios dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios. Si la Biblia dice que nada nos puede apartar, ¿por qué me aparta una simple enfermedad que Dios la puede sanar? Quiere decir que necesito sanar primero mi alma antes que mi sanidad física. Por lo tanto, la oración nos produce poder para el servicio, hermanos. Hebreos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué significa perseverancia? Significa continuidad, continuidad permanente, continuidad permanente. Yo continúo permanentemente haciendo aquello. La oración debe de ser constante, hermanos, en el creyente. Hechos 2, del 1 al 4, nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero ellos no fueron llenos todos del Espíritu Santo porque le plació a Dios que aquel que aunque no ore ni nada, llenarlo del Espíritu Santo. No, la Biblia dice que todos estaban unánimes juntos, orando, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Antes del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos perseveraban en la oración. Pasaron primero orando, y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Entonces, el avivamiento no comenzó con estrategias humanas, sino con una iglesia que estaba buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. El avivamiento no es emoción. El avivamiento, hermanos, lo causa en la iglesia del Señor el Espíritu Santo.
La oración preparó sus corazones para recibir el poder, hermano, necesario para cumplir esa misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Probablemente ustedes dicen, hermanos, estoy atravesando todos estos problemas. Estoy atravesando todas estas situaciones ahorita, adversas. Y para mí, hermano, es muy fuerte. Pues déjeme decirle, amados hermanos, que qué problema más fuerte puede haber que se le fallezca a uno su hijo, que se le muera su hijo. Dígame usted, ¿cree que los problemas que tiene ahorita son comparados si se le muere uno de sus hijos ahorita? ¿Cree que ese problema que para usted es grande? Porque así creía yo cuando perdí mi propiedad con todo lo que había. Pero cuando vino el COVID-19, y mi hijo Wilmar Antonio se vio en una situación crítica que lo tuvieron que llevar de emergencia porque ya estaba helado, ya no tenía nada, no respondía, y helado se estaba poniendo. Mi esposa y yo doblamos rodillas. Y eso sí es duro. O sea, los problemas materiales son poca cosa comparado, hermano, con un hijo. Son poca cosa, hermano. Usted puede ahorita estar diciendo, ay, Dios mío, este problema. No, hermano. Esa es una prueba maravillosa que Dios le ha puesto para que sea triunfador o triunfadora. No es para estar triste, sino es para tener gozo de que voy a vencer sobre eso. ¿Por qué, hermano? Porque la bendición que tenemos enfrente, y nosotros no la vemos porque creemos de que hay derecho de que el Señor nos dé todo lo que tenemos, y no es así. No tenemos derecho a nada. Lo que tenemos, hermano, de frente es más que bendición. Sus hijos, sus nietos, su familia está con vida, está con salud, los tiene vivos. Y entonces, ¿qué le preocupa? Los tiene con alimentos, tienen techo, están comiendo, tienen vida, le sonríen. ¿No creen ustedes que esa es una riqueza ya que el Señor nos ha dado en este mundo? Una riqueza material más valiosa que una casa, que un carro, que la cuenta en el banco, que las prendas. Amados hermanos, muchas veces nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado. Pero cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y le pedimos a Dios por ese problema, le dijimos al Señor, llorando, hermano, llorando pero del alma, ¿no? Un quebrantamiento del espíritu. Hermano, Señor, tú nos los diste, es tuyo. Tú nos los prestaste hasta esa edad. Si tú lo prestaste hasta este tiempo, tú te lo llevas. Es tuyo, Señor. Se lo dijimos, hermano, con aquello que sale de lo más profundo del corazón. Pero era necesario decirle eso. En ese momento no valía nada. No valía nada de lo material, no valía nada. Como quien dice, Señor, aquí está mi vida en sustitución de mi hijo, pues. No le pude decir eso al Señor tampoco, porque sentía que lo ofendía. Sino, lo que le dije fue, tú me lo diste, es tuyo, no nos pertenece. Tú tienes el derecho de llevártelo. Pero a Dios le plació no llevárselo. Y bueno, nos ha bendecido con ese hijo. Es una bendición, mi hijo también.
mucha bendición, rica bendición. Y yo los amo a todos, como amo a todos mis hermanos en la fe. Igual sufrimos si les pasa algo. Perder los bienes es poco, amados hermanos. Perder la salud es más. Pero perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Los problemas materiales de este mundo, como decía el apóstol Pablo, los tenía por basura. Igual digamos nosotros, hermanos. De la misma manera, digamos nosotros. Pero para que podamos decir eso, toda la iglesia, hermanos, tiene que experimentar una renovación espiritual y de volver al altar a orar con fe y confianza. La oración eficaz es la del creyente que vive en obediencia, amados hermanos. Santiago 5:16 nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso nuestra iglesia, en todos los servicios, tiene el primer lugar para la oración. En todos los servicios, si ustedes se fijan, la oración ocupa el primer lugar. Y la palabra y la lectura, la oración y la prédica es el primer lugar. Cuando hablamos de la expresión del justo, no significa una persona perfecta, sino de alguien que ha sido justificado por la fe y procura vivir en plena obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la eficacia de la oración no depende de las palabras elocuentes que nosotros digamos y rembombantes, ni de repeticiones, sino de una relación sincera con Dios. Primera de Juan 5:14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración poderosa, hermano, es aquella que busca la gloria de Dios, ya le dijimos, y se somete a su voluntad. Hermanos, no estemos creyendo que la gloria de Dios, hermanos, la vamos a encontrar queriendo forzar a Dios a hacer la voluntad de nosotros. No podemos forzar a Dios. Dejemos que sea Dios quien haga las cosas. Dejemos que sea Él el que se manifieste. Y si Él no le ha concedido, hermano, eso que usted está tanto pidiendo, es porque Él tiene algo mejor para usted y usted no se da cuenta, pero lo tiene allí. Está esa bendición que la quiere derramar del cielo para usted. Hermanos, créale al Señor. Necesitamos que la iglesia del siglo XXI recupere el valor de la oración, hermano.